Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos interrogamos sobre los problemas que estamos viviendo, sobre los procesos que se viven alrededor nuestro, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Es relativamente obvio que hoy vamos a tratar el tema de lo que han sido, lo que significan en la sociedad chilena las elecciones que acaban de tener efecto y que tienen un resultado que todos conocemos, pero lo vamos a hacer no desde la perspectiva del análisis estrictamente electoral, donde se produjeron los distintos votos, en fin, los análisis por región o, digamos, un análisis estrictamente político de la diferencia en el resultado, sino que vamos a aprovechar un programa que tuvimos hace, no el último, sino el penúltimo que tuvimos, con una de las personalidades más distinguidas actuales de las ciencias sociales, sobre todo en el campo de las subjetividades, y donde planteamos, se trata de Katia Araujo, a quien no la presento porque todos la conocen, y que analizamos en el último programa el tema de su último libro, que era una recopilación de muchas investigaciones que ella venía haciendo hacía largo tiempo, donde ella planteaba básicamente que había aquí una ruptura entre política y sociedad, pero que las cosas eran más complejas que esta afirmación, porque lo que había era una crisis o transformación de la sociedad, una crisis de los individuos, los sujetos personales, y una crisis de la relación entre ellos. Es decir, básicamente se trataba de una crisis del lazo social, del sentimiento de involucración en una sociedad. Y se distinguían distintas etapas entre ellos, que eran 4, que ella llamaba el circuito del desapego. Entonces, lo que nos interesa, la culminación de esa etapa, era precisamente el desapego con la sociedad, el desapego con la política. Y fórmulas distintas que los individuos encontraban como de revinculación, lo que implicaba pensar, y hay una discusión al respecto, sobre si hay despolitización o si hay distintas formas de politización. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es, desde esta perspectiva de la destrucción del lazo social y del circuito del desapego y básicamente la culminación en el desapego, ¿qué podemos decir de las elecciones de ayer y su resultado? Entonces, vamos a tener una conversación sobre ese tema. Así que muchas gracias, ¿no? Esta presentación, muchas gracias por estar con nosotros, darte el trabajo de volver
a estar en este programa, que para nosotros es una alegría y un honor. Entonces, partamos por ahí donde dejamos, porque íbamos a entrar en una mayor discusión sobre el tema del desapego y la política, lo dejamos ahí y entonces lo retomamos ahora a partir de los resultados electorales. Bueno, muchas gracias por la invitación a continuar la conversación, esta vez sobre, de nuevo, más bien las reformas que se han reconfigurado, el lazo se está reconfigurando y las crisis que eso está suponiendo el lazo social, y efectivamente habíamos quedado en una conversación más bien como eso toca la cuestión de la política. Claro, no, lo que nos quedó fue precisamente cómo se podía reconstituir el lazo social. Eso no lo tocamos. También, también, ahí también. Pero bueno, tu pregunta tiene más que ver con lo que acabamos de vivir y un poco quizá la invitación para pensar es desde eso, pensar la política como procesos, ¿no? Yo creo que eso que es extremadamente interesante y tú, además el desafío es tratar de pensarlo un poco desde la perspectiva en que desde este diagnóstico, que es un diagnóstico societal y por lo tanto hay toda una cantidad de pasos entre la sociedad y la política y sobre todo la política institucional. Pero también es cierto que varios de los trabajos que hice una vez que hice la identificación de esta reconfiguración del lazo social han tenido que ver, y en los últimos años, sobre la relación de las personas con la política. Y yo pienso que cuando uno mira los procesos de los últimos años, quizá una de las cosas más importantes que quizá uno puede decir es que hay una confirmación de esto que habíamos venido también discutiendo la última vez, que es las personas cuando tienen que votar, que es algo que publiqué hace un tiempo atrás, en realidad lo que hacen es, no tienen una adhesión ideológica muy potente, o sea, no todo el mundo, por supuesto hay grupos ideológicamente que adhieren, adherentes ideológicos, pero en general lo que uno encuentra es que una buena parte del electorado de la sociedad lo que hace es básicamente moverse, ¿no? Y moverse de manera importante entre posiciones que son posiciones que no necesariamente las adoptan en términos ni ideológicos completos ni programáticos completos, sino que porque lo que ellas ofrecen enganchan de alguna manera el rasgo ofrecido o lo ofrecido, enganchan de alguna manera con la jerarquía de lo que piensan que es lo central para ellas en un determinado momento, o también por ciertas sensibilidades que son sensibilidades básicamente de rechazo. Yo creo que eso explica en buena medida también, esa es una parte, que explica en buena medida, yo creo, cómo estamos permanentemente como oscilando, ¿no? En los últimos años, en esto que se ha tendido a llamar el péndulo, pero también cómo los apoyos pueden moverse de un lado a otro, o sea, como hay esta infidelidad del electorado. Había hablado de eso en los años, o sea, hace como 5 años atrás, en el año 21, había trabajado sobre esta idea de cómo se trata de un electorado infiel. Entonces yo creo Perdón, que perdón, el punto es que eso quedó clarísimo ¿eh? Con en los dos plebiscitos. claro, quedó clarísimo los plebiscitos, eso había sido discutido en el 21, que ha quedado también claro en los pasos del apoyo de un lado a otro, en lo que esto es mucho más de la gente que hace encuestas y todo, en cómo se van moviendo cuando son momentos electorales de un lado a otro las personas. El corazón de todo esto como sociedad es que las personas en realidad no tienen una adhesión a la política institucional de tipo ideológica, no la tienen, ni siquiera programática, ni siquiera por figuras. Entonces, yo creo que con respecto a los resultados de ayer, lo que uno tendría siempre que decir, la primera cosa que decir es que, claro, lo que hay que sin duda pensar, además del trabajo de mis colegas cientistas políticos o sociólogos políticos, más así como dedicados a cuestiones electorales, es cómo engancha con ciertas demandas y en realidad la otra cosa que uno tiene que decir es que el candidato Kast, o el presidente de la República,
futuro presidente de la República, electo en todo caso, eh, tiene el mismo problema que han tenido, pero más agudizado que antes, que es de tener una cantidad de votos que en realidad no son votos que tengan ninguna estabilidad, o sea, no es un apoyo que tenga ninguna estabilidad, pero eso pasaría con cualquier otro que hubiera ganado, o sea, no tienen una estabilidad porque son votos, una parte probablemente sí de una base suya, probablemente muy ligada a una idea muy pegada o al anticomunismo, ¿no? A una cosa anti-izquierda, anticomunismo, etcétera. Pero una parte muy importante es básicamente ligado por la expectativa y la esperanza, que es algo que es muy potente en la relación con la política ahora, de que las demandas sean cumplidas, ¿no? O sea, que las demandas específicas sean cumplidas y que sean eficientes al cumplirlas y que se cumplan de manera rápida. Yo creo que eso es algo que caracteriza en esta investigación que hicimos sobre lo político y la política. Era muy claro, las personas esperan que cuando hacen estas decisiones, que son decisiones básicamente por demandas muy concretas en su vida ordinaria, esperan que esas promesas sean cumplidas de manera eficiente, de manera rápida. Entonces, Oye, pero ¿hay alguna diferencia entre el voto, para esto que estás afirmando, entre el voto voluntario y ahora el electorado que se incorporó con el voto obligatorio? Porque uno podría decir que hay una cierta estabilidad del electorado, en el sentido que la izquierda, por decirlo así, izquierda con algunos elementos de centro, no se baja, pongamos ahora, del 40%. Y la derecha no se baja del 44%. Eso ha sido como persistente. Entonces, uno dice, ahora, al incorporarse un tercio del electorado que no votaba antes, los famosos 4 millones, 5 millones, eh, eso cambia un poco o sea, acelera o más bien agudiza el tema del voto que se va para uno u otro sí, lado. sí, sin duda, eso lo agudiza. O sea, ya dentro de eso que tú dices, una cierta estabilidad, en esos también, que son probablemente las personas muchas muy ritualistas, pero también muchas politizadas históricamente, un grupo de esos, o con grados diferentes de cercanía o de interés por la política institucional, y otros que no, mucho más ritualizados, ya era visible. Pero ahora eso aumenta porque entra justo a votar el conjunto este de la población cuya posición principal es una posición que no se identifica para nada con la política institucional, que tiene un grado muy alto de desconfianza y que no tiene ninguna estabilidad en las adhesiones, etcétera. Entonces eso se agudiza, sin duda eso se agudiza, pero yo creo que ese es un problema que tenemos, digo, que va a estar presente de ahora en adelante eh, yo, porque yo no creo que los procesos sociales se hayan cambiado, sino que hay como ofertas políticas que los logran capturar por poco tiempo y que luego desencantan, ¿no? En esa cuestión, te encantan y se desencantan y luego van a otra oferta política que pueda responder a algo que yo creo que ya estaba desde el 2019. El 2019 fue, lo he dicho muchas veces, una gran celebración con muchas fiestas al interior, ¿no? Con gente que celebraba cosas muy distintas, que quiere decir que en realidad las demandas Es eran. una muy buena imagen esa. Sí, Ah, y que eso ocurrió, pero había un elemento que sin duda era común en todas estas fiestas y un elemento transversal en esta fiesta, que era que estoy agotado y esta cuestión tiene que cambiar de alguna manera. Entonces, la demanda del cambio es muy alta, la demanda de la población de cambiar es muy alta porque el agobio es muy alto. Votar por una promesa, como las promesas que pudieron haber sido el actual presidente Boric hace algunos años atrás, implicaba, y eso que era otra votación, pero ya implicaba
una cierta expectativa de que efectivamente hubieran cambios en una vida que es una vida muy agobiante. Y hoy también, ¿no? Es una votación que se define, bueno, allí en la primera vuelta probablemente está mucho mejor identificadas como qué es lo que engancha, pero que es agotadora porque la seguridad ciudadana, el crimen, vivir en una sociedad, sobre todo en sectores, en algunos sectores, es muy difícil y en otros sectores el miedo es muy grande y ha crecido mucho. Entonces, bueno, creo que hay esta dimensión que es como muy importante de lo que enganchó hoy, pero el punto principal yo creo que es eso, y lo sabemos hace un montón de tiempo, ese deseo de cambio es muy grande, pero ese deseo de cambio es un deseo de cambio con un horizonte de muy corto plazo, que es en realidad responsabilidad de los propios políticos, porque los propios políticos hacen todo tipo de promesas. Y entonces si uno tuviera que pensar que si yo fuera quien ganó ayer, estaría realmente preocupada por la sociedad que me toca gobernar, porque lo más importante ahora y a quien le toque es que le toca gobernar una sociedad muy complicada, ¿no? O sea, no solo compleja, sino complicada en este caso, eh, para quien quiere, para quien quiere gobernar. No, no digo que ella sea complicada, pero para quien quiere gobernar. Como ya dije, con poca adhesión, con demandas muy concretas, con expectativas de muy corto plazo y con un sentimiento antiélite y antipolítica que se puede levantar en cualquier momento, que puede como revertirse en cualquier momento. Entonces, es algo como, yo diría que es como complicado en esos términos. Por eso yo creo que si fuera yo, estaría preocupada por eso, pero también estaría preocupada por toda la cuestión de cumplir las promesas, etcétera, pero también porque en realidad no hay nadie que haya comprado ideológicamente ese proyecto, ni ideológico, ni siquiera programático. Y eso yo creo que también es un problema. Creo ¿Tú que crees que no hay necesariamente en esta votación una derechización? Porque yo te diría lo siguiente, hay algo, hay algo más que este electorado que busca, digamos, fundamentalmente la solución de sus problemas, eh, producto de la inseguridad, el miedo, la despolitización en el sentido de desconfianza de la política como tal, rechazo a la política, etcétera. Eso es cierto. Pero también hay cosas que yo creo que están como, no sé cómo llamarlas, tú sabes más, una especie de piso o cielo cultural eh, que hace que, eh, y que tiene que ver con, de alguna manera, la política, ¿qué importa? Por ejemplo, el miedo al comunismo. El miedo al comunismo es, o el miedo, sin saber mucho lo que es comunismo, pero ese miedo hace que haya una tendencia a la derechización. Porque esto tiene que ver un poco, a la gente puede no importarle la política, ¿eh? Pero ¿por qué razón en todas partes del mundo y en América Latina también lo que está dominando es la derecha? Entonces, no es que no haya ningún componente, digamos, ideológico. pero Hay una especie de ideología que se ha absorbido, ¿eh? sí, Quizás no explícitamente. o sea, yo Y eso creo podría que ser el orden, claro, eso podría ser la ideología del orden, y eso lo plantea más la derecha. claro, lo que pasa es que yo creo, por eso digo que que son como discursos y ofertas que son ofertas capaces de capturar y que son capaces de capturar demandas, que son capaces de capturar sensibilidades, que son capaces de capturar temores, pero eso no quiere decir que tú tengas como una adhesión al proyecto en su conjunto. Eso es lo que quiero decir. Entonces tú sí puedes capturar, ¿no? Puedes decir, yo capturo porque, por ejemplo, en el caso de París,
porque hago una mezcla, y eso me parece interesante, como hace una mezcla en sus propuestas, en que apela a algunas cosas que los diagnósticos, este diagnóstico, y que, para hablar de nuevo del libro y cómo se articula, está presente desde hace como unos 15 o 20 años, que es el abuso, ¿no? Contra el abuso, es muy fuerte contra el abuso, es muy fuerte la idea del hiperactor, la idea de el actor que puede hacerlo todo por sí mismo, el emprendedor, etcétera, es muy fuerte en términos, eso ya, en términos de la anti-élite, es muy potente en términos anti-élite, entonces recoge una cantidad de elementos que se enganchan ahí con una sensibilidad y que hace promesas que son promesas muy concretas que a un grupo ¿no? le hacen sentido, y así uno podría ir buscando cómo en cada uno de estos grupos hay elementos que hacen sentido, pero lo que yo quiero decir es, son elementos que hacen sentido, pero no son como voy a seguir aquí porque esta es como la ideología, porque este es el mundo que yo quisiera que ocurriera. No sé si uno escucha ayer el discurso del expresidente electo, es un discurso que rápidamente llama a instituciones que en su pensamiento son constitutivas de lo social, que es la familia, Dios, las Fuerzas Armadas, etcétera, que hace un llamado, es un tipo de discursividad que hace un llamado. Yo tengo dudas de que que el voto tenga algo que ver, ¿no? El apoyo tenga algo que ver con que se esté de acuerdo con una concepción de la sociedad marcada por estas referencias centrales y como grandes referencias. No digo que la gente no crea, etcétera, etcétera, pero que ese sea como el conjunto principal de todos sus votantes. Tiene No, pero mucho fíjate, tiene mucho voto, por eso decía, entonces, no por supuesto, hay tres temas que son centrales, que son los temas de migración. Tenemos y aquí yo creo sí, y también lo había discutido hace bastante tiempo, aquí hay un problema de la izquierda. El problema de la izquierda es, por un lado, político, sin duda, pero por otro lado, no haber recogido algunas preocupaciones que eran preocupaciones y temáticas que tendría que haber como elaborado de manera más clara. Una es, por supuesto, el problema de la inmigración y lo que la inmigración implica para la población receptora. El otro tema es obviamente el tema del crecimiento en el sentido de lo que implica la oferta de movilidad y enriquecimiento, ¿no? Intergeneracional y los límites que eso va a traer y necesariamente trae, que son los temas del presidente electo, y en su campaña. Y el otro tema, por supuesto, es el tema de la seguridad y el orden, etcétera. Entonces, yo pero, creo que sí. Ah, sí, pero fíjate que ahí yo tengo la impresión, y esa fue mi impresión ayer, y es que eh, el discurso de Kast es un discurso totalmente contradictorio con su discurso del, digamos, de la campaña. Eh, porque básicamente no hay mención a la crisis fundamental que el país vive, que el país se vive, digamos, está a pedazos. Su frase en una de las últimas entrevistas fue que lo que iba a hacer era una revolución en democracia, cumpliendo institucionalmente, pero una revolución. Y básicamente, si uno examina el discurso a lo largo de mucho tiempo, previo a la elección de ayer, es un discurso agresivo, revanchista y muy castigador. Castigador de los funcionarios públicos, castigador de los migrantes, castigador de la gente del estallido. Eh, lo de ayer es enteramente distinto. Y entonces, curiosamente, si es que es así, la, y la gente vota por lo, digamos, por lo que ve en eso,
hay una parte fundamental del electorado que vota por la rabia que tiene. Y quien le ofrece respuesta, digamos, a esa rabia y a ese miedo. Sin duda. O sea, no me cabe la menor duda. Por eso yo creo que estamos en el mismo ciclo político que tuvo su emergencia, o sea, que tuvo un emergente en el 19. Seguimos sin salir de ahí. Y ese ciclo, o sea, ese ciclo societal, ¿no? En términos de la relación de la sociedad con la política, continúa estando ahí. Todavía no se ha encontrado una manera. Efectivamente, la campaña ha sido una campaña en la que se cosecha con lo disruptivo, con la amenaza, pero también con una promesa muy grande del cambio. Y eso no ha cambiado. O sea, uno podría decir, en el fondo, es extraño quizá lo que quería decir, pero en el fondo, las dinámicas que están en juego y que se movilizan no varían mucho de fondo, ¿eh? Estas de la rabia, de la ilusión de un cambio profundo, de una gran transformación, de una gran refundación o de una gran revolución, como la puso en campaña ahora, Kass. O lo que plantean otros de los candidatos, no es muy diferente de lo que era la elección anterior como decisión de votación, porque antiélites, etc. Entonces, ese ciclo, que es un ciclo societal, y la relación con la política no se ha transformado. Y aquí por eso es que yo digo, yo creo que hay un desafío enorme para todas las fuerzas políticas de cómo eso se puede conducir o reconducir, cómo eso se puede elaborar para producir otra cosa, porque lo único que se va yendo es como efectivamente para estas ofertas que hace que al momento de las campañas tengan que ser cada vez más radicales, rompiendo cada vez más, pasando las líneas rojas cada vez más. En ese sentido, una cosa, entre paréntesis, que me interesaba, una cosa que se han dicho, es que el gran derrotado ayer es Parisi. ¿Tú tienes algo sobre eso? Esa sería una primera cosa, pero más bien como de curiosidad, porque la gente no lo siguió. Pero en fin, eso. Pero más importante que eso es, vuelvo a la diferencia con de la campaña con el discurso de ayer. Lo que está tratando, lo que a mi juicio interpreto el discurso de ayer, es imitar con contenido enteramente distinto a la concertación. Es decir, crear un bloque que sabemos que no se baja del 44%, pero constituirlo como bloque, incorporarlo a todos ellos. Acuérdate que socialistas y demócratas cristianos no se podían ver. ¿Ah? Y la concertación, basado en eso, más otros partidos, tuvo 20 años, 4 periodos. Entonces, yo tengo la impresión que en el análisis político, eso es lo que estaba presente ayer. Vamos a construir, y hablaba de cosas, lo mismo que había dicho Jara, no es un gobierno mío en que invito gente, es un gobierno de todos los sectores. Y constituir entonces una hegemonía mayoritaria de derecha, tal como durante muchos y muchos años hubo una hegemonía de centro izquierda. ¿Tú crees que eso, a la luz de tu análisis, es posible? Eso es un análisis más político, de decisiones de actores políticos que de la relación de la sociedad con los políticos. Pero yo puedo decir, voy a responder rápido, sobre lo de Parisi, no, nadie lo siguió, pero eso no quiere decir nada sobre su futuro, porque hoy nadie sigue a nadie. Entonces da lo mismo, eso no dice nada. Mañana no puede seguir. Claro, él puede tener un gran futuro, porque hoy día, o sea,
hacer eso es un riesgo. Ahora la gente no obedece a esas cuestiones, te da el voto, pero después hace un poco, va en sus caminos. Así que yo no diría que eso cierra su destino, para nada, pero que sí creo que fue una cosa equivocada porque es hacer un cálculo errado de la relación de las personas con las figuras políticas, con los partidos políticos, en general. Respecto a lo otro, sí, creo que sin duda hay la idea de hacer una coalición, de hacer una oferta como mucho más grande y también a mucho más largo plazo probablemente, pero yo creo que ahí habrá que esperar, porque en realidad una de las cosas que creo que tendría que, porque esto no es, la concertación intentó hacer algo que como al mismo tiempo democratizara, pacificara el país, ¿no? Una Mm. búsqueda de pacificación del país. Y yo creo que eso es algo que habrá que ver, porque si, por ejemplo, Kast mantiene en primera línea, digamos, a su cambio de mando, vienen Orbán, Meloni, todas estas fuerzas mucho más radicales, va a terminar siendo una provocación para el resto del 40 y tantos % que no ha votado por él, o incluso de votos que tiene prestados y que no son suyos. Entonces yo creo que esto es imposible de saber, pero creo que para que eso funcione, que efectivamente funcione, tiene que implicar una idea no solamente de fortalecimiento, sino mira la historia de la concertación, una idea de fortalecimiento de la derecha, sino una reestructuración de la posibilidad de diálogo, pero eso implica una idea de cómo uno pacifica el vínculo con los otros. Y uno vio ayer, estaba este estrado en un lado y en el otro lado había otro estrado en que, no sé, era 1 minuto de silencio porque se han muerto los comunistas o los izquierdistas, no me acuerdo más que había, que con un otro estrado, es como el lado ¿Cuál? B, El de Kaiser. el de Kaiser. Entonces, tenemos estos movimientos, pero por eso yo digo que es un poco difícil saberlo, que va a depender, porque para que eso ocurra, va a tener que hacer un trabajo de pacificación que va a implicar muchas renuncias, yo me imagino, para su propio programa, para sus propias... Este es un país, y eso yo sí creo que es muy importante, y vuelvo a la cuestión social, es un país mucho más moderno, ¿no? Que, o sea, es más modernizado, es laicizado, es el país que con más rapidez ha habido un aumento de la gente no religiosa en este país, ha sido brutal el crecimiento de las personas no religiosas, hay una juventud muy cosmopolita, muy, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí habrá que ver cómo se combina todo esto en lo que viene, pero yo sí creo que eso es muy, volver a insistir que no va a ser fácil, creo yo, o quizás sí, pero de entrada uno no lo ve tan fácil, quién sabe lo que tendrán que resolver, porque en realidad tiene muchos aspirantes al poder cuyos votos le han permitido la victoria. Claro. Parisi, Kaiser, es decir, hay mucho aspirante muy importante al poder que está alrededor suyo. Y bueno, y una oposición, que yo no digo política, pero una oposición cultural bastante fuerte porque es bastante más que ese 42% que está Bueno, en juego. Y y entonces, además hay una ahí, cuestión ideológica. Yo creo que le va a ser difícil mantener, digamos, una cierta unidad de su sector con un discurso como el de ayer. Va a tener que acudir en algún momento. Porque ¿qué es lo diferente que va a ofrecer entonces? yo Y no, entonces yo creo que el ADN, digamos, básicamente autoritario y conservador, que se expresaba en este discurso castigador de revancha, fundamentalmente, yo creo que va a aparecer. No, porque no tiene otro proyecto. Cuando uno piensa en sus referentes, o son para atrás la dictadura,
o son los actuales, Milei, Trump, Bolsonaro, Bukele, etcétera. Entonces, ese es el programa de ayer era como, digamos, el discurso de ayer era como de un astronauta, ¿eh? Que llegaba y decía una cantidad de otras cosas que no tenían nada que ver con lo que había dicho. Sí, y eso es un problema para el país, porque de nuevo se hace todas estas promesas y después a la hora de cumplir, además se ha prometido que va a responder muy rápido y que va a tener resultados muy rápidos, y eso también es un riesgo. Pero son los riesgos y los problemas, yo no puedo adelantarme a lo que va a ocurrir, me parece eso no es el punto, tampoco como socióloga no podría decirlo, pero sí ver dónde están estas complicaciones para algo que el país necesita y que necesitaba hace un montón de tiempo. Yo creo que también ahí hubo errores de la izquierda al no entenderlo, que necesita como procesos de elaboración, ¿no? O sea, no, la capacidad de elaboración de los procesos que está atravesando desde hace décadas para que esos procesos de elaboración desde la clase política, quiero decir, bueno, permitan una cierta adhesión y un cierto camino como de pacificación de las relaciones entre la política y la sociedad, cosa que no ha ocurrido en este tiempo y yo creo que eso es un problema esencial. Entonces, por eso yo decía, esos son sus desafíos, o sea, es una sociedad mucho más moderna que algunas de sus posiciones, es una sociedad plural, verdaderamente plural en muchas cuestiones, tiene un apoyo como hemos dicho, un poco infiel, o sea, mucha infidelidad al costado. Y también creo que claro, está, como tú dices, tiene referentes que son referentes que le van a implicar, me parece, como resistencia de sus propios votantes. O sea, ni siquiera del otro lado, sino de sus propios votantes. Digo, si hay una cuestión que tenga que ver como con puesta en cuestión de la, no sé, de la prensa o de libertades, que son cosas que han ocurrido con algunas de las personas que él apoya o con las que se ha vinculado, con los modelos que vincula. Pero quién sabe qué va a hacer, porque efectivamente, como tú dices, que es un problema enorme. Este salto entre las campañas y el momento del gobierno es probablemente el problema más severo que uno tiene. Ha sido también el problema de Boric la última vez, ¿no? Y es en general los problemas que están habiendo, cada vez más campañas que tienen que radicalizar el tono y promesas cada vez más altas para poder ganar adhesión que son incumplibles luego. Entonces estamos entrando en una dinámica, que es esta dinámica que es en el fondo que tiene que ver con que no has logrado canalizar estos procesos y estos sentimientos de rabia, de agobio de la población, de hartazgo con la clase política, etcétera, que no están elaborados. Entonces, yo diría que esa es una cuestión que habrá que verlo con detalle y habrá que ver qué pasa con la sociedad respecto a esto, y por eso vuelvo a insistir, de derecha o de izquierda, yo creo que hay que pensar mejor la sociedad en la que uno está y tomar completamente en serio estos procesos, no en la demanda de quiero esto, quiero lo otro, sino los procesos que se encuentran. De paso, eso también me parece, en este escenario, es una tarea para la izquierda, para el progresismo, para fuerzas más como socialdemócratas en el país o defensa de la democracia. También hay una cantidad de tareas muy grandes y yo creo que en eso el discurso de la candidata Jara fue impecable cuando uno lo piensa respecto a sus propias posiciones políticas, porque creo que hace algo que me parece es muy importante, que es que entra para tratar de evitar, y es un discurso que trata de evitar esta reacción post-convención y fracaso de la convención, que fue una depresión de mucho tiempo y una desactivación, y entonces impulsa a una activación que yo creo que va a implicar y exige unas reflexiones de fondo y también, sin duda, además exige una transformación de las formas de construcción de los partidos políticos. Yo creo que tenemos que terminar porque nos hemos pasado del tiempo
yo creo que ese es un punto para finalizar que es muy importante. El discurso de ayer de de Janet Jara es una de las cosas más impresionantes, porque no hablaba una derrotada, hablaba una persona con mucha esperanza, con alegría. Además, primera vez que se produce un discurso en un estrado, en fin, del derrotado, derrotada en este caso, larguísimo, para lo que son normalmente eso. ¿Ah? Agradecer a todos. No, aquí había una idea de país, una idea de cómo se sale de esto, que es absolutamente coherente además con lo que fue su campaña, a diferencia del otro, a mi juicio, discurso. Y ese es un punto importante de esperanza. Bueno, y ojalá que eso sea algo que realmente impregne a sus propias bases, porque creo que es el comienzo, un buen comienzo para las tareas que su propio sector o este sector, el sector más progresista, etcétera, tiene que tener para las tareas que le implica el futuro. bueno, muchas gracias, Katia, por haber estado con nosotros, y será hasta la próxima semana, señoras y señores auditoras y auditores, en que continuaremos trabajando con otra persona estos temas que tienen que ver cómo la gente, la población, vive estos procesos. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.